Bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno en la sorprendente victoria de Max Verstappen en Monza. Un triunfo, la verdad, bastante contundente que dejó a muchos preguntándose, bueno, ¿cómo lo consiguieron? Tenemos varios análisis, algunos informes citados por Zona DRS que detallan cómo Red Bull y Verstappen lograron este resultado. Superaron las expectativas, sobre todo frente a McLaren, que venían muy fuertes. La gran pregunta es esa, ¿cómo ganaron? Y con tanta diferencia. Así que la idea hoy es desmenuzar un poco las decisiones técnicas, las estrategias que hubo detrás y también esas dinámicas de equipo que mencionan las fuentes. Vamos a ver qué encontramos. Exacto. Porque, ojo, no fue solo cuestión de velocidad pura y ya está. Fue una mezcla fascinante de elecciones de configuración muy particulares, la confianza del piloto casi ciega en sus sensaciones y, bueno, también una dosis importante de riesgo calculado. Vamos a explorar cómo una configuración que parecía, digamos, poco ortodoxa fue la clave. Perfecto. Empecemos por la reacción general, ¿no? Después de la carrera. George Russell, por ejemplo, se mostró públicamente desconcertado. Hablaba de casi 20 segundos de diferencia con los McLaren. Y en carreras anteriores, esa diferencia o no existía o era mucho menor. Fue todo mérito de Red Bull. Bueno, no del todo. Los análisis sugieren que esa diferencia de 20 segundos tiene un poco de truco, o al menos hay que ponerle en contexto. Parece que McLaren no eligió la mejor estrategia. ¿A qué te refieres? Apostaron por alargar muchísimo la vida del neumático medio. Quizás estaban esperando un coche de seguridad, ¿sabes? Uno que nunca apareció. Y claro, eso al final del stint les costó tiempo. Un tiempo valioso. Claro, jugar a esperar el safety car que te salve la parada o la degradación. Es un clásico en Monza, pero te la juegas mucho si no sale. Exacto. Y a eso súmale otros factores para McLaren. Lando Norris, por ejemplo, tuvo una parada en boxes un poquito lenta. Y además hubo ese cambio de posiciones entre él y Piastri en la recta de meta. Eso siempre te cuesta alguna décima, incluso segundos. Entiendo. O sea que esos 20 segundos son un poco inflados por las circunstancias de McLaren. Sí, un poco engañosos, digamos. Vale, entonces, si ajustamos por esos factores, la diferencia real, en igualdad de condiciones, quizás estaría más cerca de los 12, 15 segundos. Sigue siendo un margen importante, ¿eh? Muy significativo en la F1 de hoy. Así que la pregunta sigue ahí. ¿De dónde sacó Red Bull esa ventaja tan clara? Ajá, y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Aquí entramos en la ingeniería pura y en las decisiones, bueno, bastante audaces. La clave, según apuntan varias fuentes, incluidas las que analiza Zona DRS, está en la configuración, en el setup y muy específicamente en el alerón trasero que usó Verstappen. A ver, Monza, el templo de la velocidad. Todo el mundo busca quitar carga, minimizar la resistencia. ¿Qué hizo Red Bull que fuera tan diferente? Pues mira, el viernes, en los libres, probaron un alerón trasero de baja carga, bastante normal para Monza, similar al de otros circuitos parecidos. Tenía el flap superior un poco modificado, más plano, para reducir el drag, la resistencia. Hasta ahí, digamos, todo dentro de lo esperado. Lo lógico, sí. Optimizar para esas rectas eternas de Monza. Pero me imagino que ahí no termina la historia. Para nada. Aquí viene lo bueno. El giro inesperado. Ok. En algún momento, entre el viernes por la tarde y los libres 3 del sábado, a alguien en Red Bull, las fuentes no dicen a quién, pero fue una decisión de ingeniería, se le ocurrió una idea, pues, bastante radical. ¿Radical cómo? No me digas que... Pues sí, modificar físicamente ese alerón que ya era mínimo. ¿Pero cómo modificarlo? ¿Ajustes finos? ¿Qué va? ¿Qué va? Hablamos de cortar. Literalmente cortar una parte del flap superior. Los informes describen que usaron una herramienta de corte, una radial o algo parecido, para quitarle un trozo importante al borde de salida del flap. Si ves las fotos comparativas es clarísimo. El del viernes, borde liso. El del sábado y domingo en el coche de Max tenía un mordisco, una parte recortada muy visible. No me digas.
Cortar un alerón con una radial. Suena casi artesanal, no a la cúspide de la tecnología de la F1. El riesgo debió ser enorme, ¿no? ¿Qué buscaban con eso? ¿Y qué pasó? El riesgo era alto, sí, tanto estructural como de que el rendimiento fuera impredecible. Pero lo probaron. Compararon los dos alerones, el normal de baja carga y el recortado en los libres 3 del sábado. Y el resultado fue bastante claro. Sí, funcionó. El alerón recortado le estaba entre 6 y 8 kilómetros por hora más de velocidad punta en recta. Una barbaridad. Era oro puro para la clasificación y sobre todo para defenderse o atacar en carrera en Monza. ¡Wow! 6-8 kilómetros por hora es muchísimo en recta. Pero en Fórmula 1 nunca hay magia gratis. ¿Cuál era el precio a pagar? La contrapartida. La contrapartida era igual de significativa, y ahí es donde los ingenieros empezaron a preocuparse. El coche perdía bastante carga aerodinámica atrás. Claro. Eso se traducía en perder unos 10 kilómetros por hora de velocidad mínima en curvas importantes como la parabólica. Y lo más crítico, el equilibrio general del coche. Se iba al traste, se volvía muy nervioso de atrás, muy sobrevirador. Entiendo. Sobrevirador, la trasera que tiende a deslizarse, que quiere adelantar al coche. Puede ser rápido si lo controlas, pero es dificilísimo y te come los neumáticos traseros, ¿no? Exactamente eso. Más rápido en recta, sí, pero más lento en curvas clave y sobre todo un coche mucho más inestable, mucho más difícil de llevar al límite. Los ingenieros de Red Bull, según cuentan los informes, estaban seriamente preocupados. Me lo imagino. El miedo principal sería la degradación de los neumáticos traseros en carrera, ¿verdad? Un coche que va derrapando de atrás constantemente, destroza las gomas. Precisamente. Temían que esa configuración tan extrema, tan límite, provocara un desgaste brutal de los neumáticos traseros, que tuvieran que parar muy pronto o que el ritmo de carrera fuera insostenible. Además, les preocupaba que con un coche tan delicado no pudieran pelear con los McLaren, que se esperaban muy fuertes en ritmo. Tenía lógica la preocupación, claro. La recomendación técnica, al parecer, fue clara. Volver al alerón más convencional, el que probaron el viernes, el que no estaba recortado. Jugar sobre seguro. Tenía todo el sentido del mundo desde la ingeniería y la gestión de riesgos. Pero entonces... Intervino el piloto. Y aquí la historia da otro vuelco espectacular. El análisis de la situación, citando fuentes como Zona DRS y también comentarios que hizo Helmut Marko después, indica que Max Verstappen tuvo una reacción, muy directa. Muy Max Verstappen. ¿Qué dijo? Básicamente su mensaje fue: olvídense de las dudas, pónganme este alerón recortado, yo me encargo de hacerlo funcionar. Así, tal cual, una demostración de confianza absoluta en sí mismo. ¡Wow! Imponer su criterio así, frente a la recomendación técnica basada en datos, hay que tener mucha seguridad. Pero lo más loco viene ahora, ¿no? Lo que pidió para, supuestamente, equilibrar ese coche tan nervioso. Eso es lo más contraintuitivo. Lo más fascinante de todo esto. Normalmente, si le quitas carga trasera a un coche, lo haces más sobrevirador. Ok, la trasera se vuelve más viva. Sí, lógico. Para reequilibrarlo, la lógica de ingeniería te dice, quita ángulo al alerón delantero. Haz que el eje frontal sea menos incisivo, que no quiera girar tanto, para compensar la falta de agarre detrás. Claro, buscas restaurar un equilibrio. Menos giro delante para compensar menos agarre detrás. Tiene sentido. Pues Verstappen pidió justo lo contrario. Solicitó más ángulo en el alerón delantero. ¿Cómo? Más ala adelante. Pero eso haría la parte delantera aún más agresiva, más directa. Potencialmente desestabilizaría todavía más la trasera. Suena completamente ilógico desde la teoría. ¿Por qué haría eso? Ahí está lo increíble. Y lo que sugieren los análisis es que Verstappen no buscaba un coche equilibrado, en el sentido tradicional. Él quería un coche extremadamente puntiagudo, que rotara casi instantáneamente al tocar el volante, justo al entrar en la curva, aunque eso significara tener una trasera muy inestable. O sea, confiaba en poder manejarlo. Totalmente. Confiaba ciegamente en su talento, en su sensibilidad para controlar ese deslizamiento trasero inevitable. Para jugar con él, incluso usarlo a su favor. Quería un coche que reaccionara como él quería, aunque fuera un infierno para cualquiera otro.
Un coche hecho a medida para su estilo súper agresivo y su habilidad para sentir el límite absoluto de la adherencia. Un coche que quizás solo él podía exprimir así durante toda una carrera. Todo apunta a eso. Era una configuración muy extrema, llevada a un punto muy poco común. El propio Laurent Mekies, que ahora está al frente de RB, la describió como llevar el coche a un lugar muy inusual en cuanto a setup. Fue una apuesta muy personal de Verstappen que el equipo decidió respaldar. Y vaya si funcionó. Pole position, victoria dominante. Mientras tanto, su compañero de equipo en ese momento, Yuki Tsunoda, usó el alerón trasero más convencional, el del viernes, sin recortar, y al parecer también con una carga delantera más estándar. Y bueno, quedó lejísimos en rendimiento ese fin de semana. Las fotos de los alerones que comentabas comparándolos son brutales. El de Yuki entero, el de Max con el mordisco. Exacto. Y esta diferencia de enfoque y de resultado no solo tuvo consecuencias en la pista, también alimentó una narrativa interna muy interesante en Red Bull, una narrativa que impulsó mucho Helmut Marko. Ah, sí. Te refieres a esos comentarios de Marko sugiriendo como un cambio de filosofía, ¿no? O de dinámica de trabajo después de la salida de Christian Horner. Insinuaba que con gente como Laurent Mekies, con un perfil más de ingeniero, la comunicación piloto-ingeniero era, bueno, más fluida o más efectiva. Aunque Mekies está en RB, no en Red Bull Racing como jefe, ¿verdad? Esa es la línea argumental que Marko pareció querer instalar, sí, según recogen análisis como los de Zona DRS. La idea que transmitía Marko era que bajo la nueva estructura o el nuevo ambiente, digamos, el equipo técnico estaba más abierto, más dispuesto a escuchar la intuición del piloto, sobre todo si el piloto es Verstappen, y a no seguir a ciegas lo que dice el simulador. Sí, recuerdo esas declaraciones. Zona DRS citaba a Marko diciendo algo así como que la preparación era diferente, que Mekies era un ingeniero excelente, y que la idea ahora era mezclar más el simulador con la experiencia de Max. E incluso Verstappen comentó que Mekies hacía las preguntas correctas, preguntas de sentido común por su fondo de ingeniero. Es una narrativa. Bueno, digamos que es conveniente para Marko y para la situación actual del equipo, ¿no? Refuerza la idea de un cambio positivo. Pero claro, los análisis también muestran bastante escepticismo. Lógico. Claro. ¿Recuerdan que Horner estuvo al mando en los años más dominantes de Red Bull, en 2022 y 2023, y también antes? Insinuar que sin él y con perfiles como el de Mekies, aunque no esté directamente en RB, se salvó la situación o se permitió esta genialidad en Monza, bueno, suena un poco oportunista. Como dice una fuente, parece un poco hacer leña del árbol caído. Sí, es fácil reinterpretar las cosas a posteriori. Además, no podemos olvidar otro factor enorme en la dinámica reciente de Red Bull, la salida anunciada de Adrian Newey. Un punto clave, sí. La marcha de una figura como Newey, tan influyente, crea un vacío. Cambia las dinámicas de comunicación, de diseño. Es inevitable. Podría argumentarse que, en ese contexto, necesitas más que nunca a alguien que haga de puente eficaz entre pilotos y técnicos, alguien que traduzca sensaciones en ingeniería. Y quizá Marko esté posicionando a gente como Mekies como esa figura importante para el futuro del grupo Red Bull en F1. Entendido. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué peso le damos a cada cosa? ¿Fue el inicio de una nueva filosofía en Red Bull, más abierta al instinto del piloto? ¿O fue más bien una genialidad de Verstappen imponiendo su criterio, combinada con un error de cálculo de McLaren justo en Monza? Yo creo que probablemente sea una mezcla, pero con matices. Es innegable que Red Bull y Verstappen clavaron la configuración para Monza. Fue una solución audaz, sí, pero perfecta para ese circuito tan particular de baja carga. Ahora bien, los análisis advierten, cuidado con sacar conclusiones generales sobre un cambio filosófico radical basándose solo en esta carrera. Tiene sentido. ¿Y McLaren? ¿Qué rol jugó su estrategia al final? Pues, McLaren quizás se confió un poco. Quizás subestimaron la capacidad de Red Bull para encontrar esa velocidad punta extra. Optaron por llevar algo más de alerón del necesario, seguramente esperando más degradación de neumáticos, sobre todo el medio, que al final no fue tanta. Y se encontraron con menos velocidad punta. Exacto. El neumático medio aguantó sorprendentemente bien. Y McLaren se vio con un coche con demasiado drag, demasiado lento en recta, y sin poder compensarlo cuidando mejor las gomas porque no hacía falta tanto.
Jugaron, en cierto modo, a la estrategia que le funcionó a Red Bull en 2022 y 2023, más ala para cuidar gomas, pero esta vez, con estas condiciones, le salió mal. Vale, entonces, resumiendo. La victoria de Verstappen en Monza fue una mezcla de ingeniería superaudaz, cortar un alerón, decisiones de setup totalmente contraintuitivas impulsados por la confianza brutal del piloto y quizás un error estratégico del rival. El mérito es doble, para Red Bull por atreverse y para Verstappen por domar un coche que iba muy al límite. Totalmente. Lo fascinante es esa mezcla, ¿no? La intuición casi de la vieja escuela, el feeling del piloto diciendo, pongan esto que yo me encargo, mezclado con la aerodinámica de altísima tecnología. Desafiaron las predicciones de sus propios ingenieros de los simuladores y, claro, la narrativa interna del equipo, con Marco ahí moviendo hilos, le añade otra capa de intriga, ¿no? Política, estrategia. Subraya de forma increíble lo vital que sigue siendo el piloto. Sobre todo alguien como Verstappen, con esa habilidad casi sobrenatural para sentir y controlar el coche al filo. Pedir más a la delantera cuando todo decía lo contrario. Es algo extraordinario. Y nos deja, como siempre, con preguntas para lo que viene. Exacto. ¿Fue esto una genialidad puntual, solo para Monza? ¿O de verdad marca un cambio en cómo Red Bull enfoca las cosas ahora, con estas nuevas dinámicas internas? Podría darles ventaja en otros sitios, como Bakú, otro circuito de rectas larguísimas. Y esto nos deja pensando, ¿no? En esta era de simuladores y datos, ¿hasta qué punto deben los equipos confiar en los modelos frente al instinto, al feeling de un piloto excepcional? Sobre todo cuando buscas el límite absoluto. Es una pregunta interesante para el futuro.